Perfecto. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ya, bueno, buenas tardes, 12 del día. Nueva jornada de jueves 7 de agosto. Vamos a empezar con el Trading Day. Vamos a esperar 2 minutitos, solamente para que se conecten algunos más. Y bueno, cualquier duda también tienen el chat para poder consultarnos. Hoy en día estoy yo, Andrés Zamora, analista de mercado, y mi compañero Diego Diego Montalvo. Montalvetti, mucho gusto. Estuvimos durante la mañana haciendo la charla de mercado, así que hoy día vamos a empezar unos minutitos más con lo que respecta al trade en vivo. Y mientras se conecta, aprovechamos de comentarle un poco ahí al público qué dinámica estamos realizando hoy por hoy, es decir, qué concursos tenemos bien interesantes. Exactamente. Bueno, tenemos la Fórmula Uno, el GP de México, que se va a realizar alrededor del 23 al 27 de octubre. Nosotros como Capitaria tenemos un sorteo en el cual van a poder ir los premiados al paddock de Ferrari, algo en realidad súper exclusivo, yo no soy el más fanático de Fórmula Uno, pero por lo que he escuchado, en realidad el paddock de Ferrari no es algo como pagable directamente, sino que son algunos convenios, algo como un poco más interno que Capitaria está dando la posibilidad de ir. Claro, más allá de todo el dinero del mundo, es difícil ya de por sí llegar a tener esa oportunidad. Es bastante exclusivo, como decías tú, Andrés. Y claro, acá igual podemos observar un poquito cómo fue la experiencia el año pasado. El año pasado fue en Brasil, una experiencia atómica. Acá lo vemos ya en las pistas de carrera mismas, en la zona de prensa, una brutalidad. Fueron al paddock de Ferrari y este año quiere ser el paddock de la Fórmula Uno mismo, algo mucho más exclusivo. Entonces, acá vamos a ver un poquito lo que fue la experiencia. Entonces ahí viene bien importante, apóyense con su ejecutivo, analista a cargo y vean bueno, cómo voy con respecto a las operaciones, tengo buen volumen transado o no, tengo los depósitos necesarios y qué les falta para poder lograr esta oportunidad de ir, porque la experiencia claramente que lo vale porque es una brutalidad, ¿ya? Exactamente. Entonces ahí cualquier cosa, si es que les interesa, pregúntenle a su analista para ver en el fondo cuáles son los requerimientos para asistir al evento en donde se va a sortear los participantes de la Fórmula Uno de Ferrari. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, comencemos con lo que respecta al trading view de hoy. Vamos a ver un poquito cómo han sido los datos económicos, en qué panorama estamos, más que nada, qué ha sido lo relevante a día de hoy con ciertos datos, y ahí nos vamos a lanzar con oportunidades y operativas mismas de tomo y lomo, con todo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a empezar un poco con el día lunes. El día lunes no tuvimos muchos datos, teníamos días festivos dentro de lo que vendría siendo Canadá y Reino Unido, y en realidad no tuvimos datos de tan alto impacto, más que lo que pueda afectar un poco más al cobre, a los que operan dólar, ahí la correlación la pudieran haber buscado. El PMI de servicios de Caixin salió por encima de lo esperado. En cuanto se esperaba un poco que llegara al punto de inflexión entre contracción y expansión del área de servicios, que era alrededor de los 50 como saben, y salió por encima de lo esperado en 52,6, y eso es un dato económico positivo para lo que vendría siendo China. Claro, vemos que se empieza a fortalecer un poquito la economía china, igual, claro, ahí estar atento, a día de mañana vamos a tener ciertos datos, pero respecto a este dato mismo, veo un escenario más positivo. Antes estaban ya recién, están entrando en un escenario de expansión, se preveía que estuviese similar, pero lo supera con creces finalmente. Entonces eso es una buena mirada a lo que respecta a la situación de los servicios dentro de la economía china, que puede ser a futuro ya también un reflejo positivo para nosotros mismos. Es que vemos que el sector de servicio empieza a tomar impulso, tal vez también ya puede reforzar el sector manufacturero y a su vez podría ser mucho más reactivo a lo que respecta al cobre, que hoy por hoy sí que está plano. Con las Exactamente. grandes alzas y caídas que ha tenido últimamente, el cobre se ha visto ahí muy volátil y con grandes oportunidades para los que la han sabido aprovechar. Entonces, ya Exactamente. vamos a hablar de eso también. Sí, bueno, ahí estuvimos también conversando yo en la radio, también Diego estuvo ahí con Tele 13 conversando acerca del cobre, por si nos pudieran haber escuchado ahí. Y bueno, yo estuve escuchando un poco, y no sé qué te parece, Diego, que China ha hecho un buen trabajo de frente a los aranceles, y eso es lo que se estaba conversando un poco, porque se ha adaptado muy bien a mover un poco las exportaciones a otros países para en el fondo que su balanza comercial no sea en el fondo negativa, se ha adaptado bien al arancel que le ha impuesto a Estados Unidos, y en el fondo ha buscado otros socios comerciales donde irá en el fondo exportar, que finalmente es su mayor ingreso. Claro, que al final todo este escenario de aranceles, si bien entra el pánico en el mercado, pero al final es una gran oportunidad, porque
nos da la oportunidad de no tener que depender de un socio económico, la oportunidad de diversificar también entre temas de mercado. Entonces, eso es algo que China ha sabido actuar de forma rápida, ha sabido ejecutarlo de buena manera, y lo hemos reflejado también en los datos. Entonces, en ese sentido, ha sido un buen escenario también para China, que ha hecho mucho esfuerzo y incentivo económico para poder impulsar más la economía y el impulso interno de su mercado. Exactamente. Bueno, los datos estaban diciendo que China, bueno, como había buscado otros socios comerciales para envío de sus productos más que nada, como es un país en el fondo que fabrica, con alta fábrica, crecieron alrededor de un 7,2% lo que vendrían siendo los envíos. En el fondo eso expone la adaptación que ha tenido China y en el fondo los buenos datos que hemos visto esta semana. Claro, al final, en ese sentido, ha sido un panorama mucho más positivo a China, que se refleja todo el esfuerzo y todos los incentivos que han llevado a cabo respecto a eso. Ya, a veces que empezamos a ver un poquito cómo avanzado la semana, ya el martes partimos fuerte con los datos de lleno, más que nada datos económicos de Estados Unidos en específico. Eh, Tuvimos declaraciones de Donald Trump ese mismo día, PMI de Gran Bretaña y PMI no manufacturero, PMI servicios de Estados Unidos, es decir, datos duros de Estados Unidos y de la economía en general. Efectivamente. Bueno, tuvimos la declaración de Donald Trump, que fue lo más impactante, ¿cierto?, de la semana, el día martes. Luego el PMI de servicios, que salió por encima de lo esperado, en realidad un cambio no muy drástico, de un 55,2 previsto a un 55,7 en realidad no hubo un cambio tan grande, pero sí positivismo dentro del área de servicios. Claro, Mientras que el área, en el fondo, el PMI no manufacturero salió por debajo de lo esperado con una desviación un poco más alta. Entonces ahí un dato mixto, pero un poquito más negativo, yo diría. claro, un poquito más negativo y a medida que vamos viendo estos datos, vemos reflejado esto en el comportamiento de lo que es el dólar peso, en su cotización o más bien específico el dólar index. Ya también esto podemos ver reflejado con las probabilidades de posible recorte de tasa a futuro. Vemos que tal vez factor interno de mercado, el empleo no está muy atractivo en Estados Unidos o la economía en sí necesita este pequeño impulso para inyectarse o impulsarse más, entonces refuerza mucho más lo que son los recortes de tasa. Efectivamente, eso es lo que estábamos viendo, que hay alrededor de un 90% de recortes de tasas de parte de la Fed, que es lo que dentro de todo, todas estas semanas pasadas, en realidad ya meses, Donald Trump ha puesto presión a la Fed, en particular a Jerome Powell, para que en el fondo haga estos recortes, que finalmente Jerome Powell dijo que lo iba a hacer a corto plazo. Claro, igual ahí ya vamos a mostrar las probabilidades más específicas, pero adelantando un poco, vemos que hace ya un par de días hay una alta probabilidad de recorte de tasas. Entonces esto lo hemos reflejado ya en estos días. Es decir, por eso mismo hemos visto ha caído sí el dólar index, porque se está debilitando, ya se prevé un recorte de tasa y esto el mercado ya lo está internalizando el mismo precio. Efectivamente, y también estamos en niveles súper importantes de lo que vendría siendo el dólar index. De hecho, estuvo muy técnico el dólar index, dado que tuvimos un alza, bueno, tuvimos una ruptura del nivel de los 100, ¿cierto? Ya hace meses. Tuvimos esta alza que llegó hasta los 100 puntos y posteriormente fue a tocar los 100 y el precio bajó y bueno, estamos viendo estas caídas también por el efecto que dices tú, Diego, que ya se está internalizando un poco el recorte de tasas que se está anunciando. Recordar que finalmente el mercado reacciona por el fondo el sentimiento, cuando que se está viendo si hay un recorte de tasa, posible recorte de tasa, y el mercado se empieza a internalizar en el precio. Claro, el mercado finalmente es un juego de expectativas, es especulativo. Así que alguien cree que algo puede subir o alguien cree que algo puede bajar, se ha reflejado inmediatamente el precio. Eso lo vemos claro con todo este efecto arancelario. Donald Trump sale, amenaza, todo el mercado en pánico. Pero todavía no ha hecho ninguna medida efectiva. Hasta que luego hace la medida efectiva, pero el mercado ya internalizó que esto puede caer brutalmente. Exactamente. Y también el precio del dólar que en realidad Donald Trump desde el inicio de su gobierno quería tener, en el fondo, un dólar bajo. Claro, Siempre es lo que estaba buscando. claro, desde que comenzó su gobierno ha estado pidiendo así a gritos casi que un recorte de tasa, hasta amenazando mismo al presidente de la FED. Entonces, ya es pronto este resultado para él. ¿Ya? Entonces, avanzando con la semana, vamos a lo que fue ya el día miércoles, día también con datos no tan importantes, la verdad, sin más que nada importantes para China, tuvimos la balanza comercial ayer en la noche de China, que un poquito refuerza un poco lo que viene haciendo China, es decir, sale
mucho más positivo en términos de exportaciones e importaciones, pero se preveía un escenario mucho más mayor para lo que es la balanza comercial, por lo que tiende a ser un dato un poquito menor. Entonces ahí, ojo, si bien avanza bien, pero con cautela. Se preveía un mejor escenario en ese sentido. Sí, se preveía un mejor escenario, pero dentro de todo no es algo malo. O sea, tuvimos una buena exportación e importaciones, como dices tú, Diego, y una balanza comercial, bueno, un poquito más por debajo de lo esperado, y eso fue el día de ayer. Claro, Fue el día de ayer y también tuvimos el inventario de petróleo crudo en Estados Unidos, que salió positivo en el fondo para el dólar. En el fondo hay más, se podría decir, hay más demanda. claro. Van a tener que empezar a demandar un poco más de petróleo. Algo bien interesante ahí con el petróleo, que no sé si pudiste ver, y ustedes, que fue lo que está pasando con el petróleo en India. Ya, En India, que finalmente India está exportando mucho más petróleo, ujú, mucho más crudo, que antes de un 2% que exportaba antes, ahora está exportando como un 30% de petróleo de Rusia. ¿Sí? perfecto, De sí. Rusia. Y eso es, y es por eso mismo que Estados Unidos le está poniendo estos aranceles tan altos y le está haciendo tanto la guerra Claro, a ahí, India con los aranceles, porque finalmente están demandando mucho petróleo ruso y eso no le está gustando mucho a Estados Unidos. Pero India, por otro lado, se empieza a a como empoderar, exactamente, pero también India está diciendo, pero hay otros países como la Unión Europea, muchos otros países que también demandan mucho petróleo de Rusia y Donald Trump no le está haciendo como esta guerra comercial tan fuerte. En cambio, a India de eso se está como, eso está argumentando. claro, es que ahí entra también un factor que, si bien es cierto, entra un factor de poder de negociaciones. Tal vez la Unión Europea respecto a lo que es Estados Unidos va a ser mucho más reñido y mucho más tensa esta negociación que respecto tal vez a lo que es Estados Unidos con la India. Si bien la India es uno de los grandes continentes, países mejor dicho, que tiene un poder económico de mercado bien significativo. Gigantesco. Claro, entonces sabe que está este temor de que si que la India se está yendo a demandar petróleo ruso, el impacto puede ser significativo porque es una demanda mucho bien importante. Exactamente, aparte yo creo que Estados Unidos siempre va a querer tener como a India, que es un Claro, país tan grande, con un poder socioeconómico gigantesco, y más cerca finalmente, lo quiere más cerca de Estados Unidos que de Rusia, entonces no le está gustando que finalmente India esté demandando tanto petróleo de Rusia, y lo tenga tan cerca a Rusia como socio comercial, cuando Estados Unidos tiene muchos planes en el fondo que su fabricación también se pueda desarrollar a India. Por ejemplo, Apple se fue a desarrollar mucho a India, claro. muchos productos estadounidenses se fueron a desarrollar allá. Entonces yo creo que lo quiere más cerca que cerca del enemigo. Claro, y un factor estratégico, por ejemplo, por eso mismo vemos que el día de ayer, esta semana ha sido igual con ciertos anuncios de Trump respecto a aranceles y cosas así, por un lado con México, por otro lado Brasil, pero el día de ayer específicamente anunció una amenaza de aranceles del 100% a los chips y semiconductores. Y por un lado todos dijimos, "Chuta, tecnológicas van a caer Sí, brutalmente", pero con la excepción de que aquellas empresas que tengan las plantas productivas o que traigan producción al país mismo, es decir, Estados Unidos, están exentos de este arancel. Entonces, en ese mismo caso, Apple justo allá aplicado un proyecto de inversión, 100.000 millones de dólares, un una brutalidad, proyecto para Estados enorme. Unidos, en Estados Unidos. Y se logra salvar de este arancel del 100% que al final es un es bien significativo. Efectivamente, teníamos como este impacto de la noticia que era negativo para las tecnológicas, todo lo que es inteligencia artificial, tecnología, pero claro, se vio un poco de optimismo que al Apple invertir esa gran cantidad de dinero en Estados Unidos con sus proyectos, llegó Donald Trump y felicitó a Apple y le dijo, sí, eso es lo que queremos finalmente, eso es lo que queremos en Estados Unidos, que la fabricación se haga dentro de Estados Unidos y no fuera. Y con eso abrió un poco las puertas a las otras tecnológicas, Claro, a otras grandes empresas, a que hagan una inversión idealmente igual de grande o mayor dentro de Estados Unidos para quedar exentos de los aranceles como quedó Apple. claro. Entonces ahí bien importante ver qué medida empiezan a tomar las otras empresas, las otras tecnologías o cómo es el desarrollo estratégico finalmente, si es que empiezan a diversificar más que seguir el alineamiento de Trump o alguna estrategia como lo hizo Tim Cook, que es el CEO de Apple, respecto a esta inversión en Estados Unidos mismo. Tal cual. ¿Ya? Y a día de hoy, ya avanzando casi al final de la semana, no deja de ser un día importante. Si hemos tenido ciertos datos de Estados Unidos respecto a la renovación del subsidio por desempleo, que ha sido importante.
vemos que disminuye en cierta medida, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo también disminuyen, digo, son negativas, mejor dicho, aumentaron. Entonces, refuerza un poco lo que estábamos conversando anteriormente. El factor de empleo y del mercado interno de Estados Unidos se ve un poquito más complicado. Eso nos respalda aún más los posibles recortes de tasas. Exactamente. Y además, un factor interesante, a día de hoy tenemos a las 4 de la tarde declaraciones del mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, veamos con qué declaraciones nos sorprenderá el día de hoy. Bueno, y recordar también que no hemos nombrado que empiezan hoy día, bueno, desde las 12 de la noche empezaron a correr los aranceles ya Sí, expuestos. así es. Entonces ya empezaron a correr. Dentro de todo estuve viendo, estuve escuchando que hay buques que ya salieron, sí, hay buques que ya salieron que tienen, si no me equivoco, lo tenía anotado, tienen hasta el 5 de octubre, sí, ¿Ya? los buques que ya salieron de Estados Unidos, hacia Estados Unidos, que lleguen hasta el 5 de octubre no tendrán el arancel expuesto que empieza hoy. Entonces, eso es un factor bien importante. Yo creo que, bueno, fue entrando mucho material, Claro. muchos metales, productos. ¿Por qué? Porque todavía no corre el arancel y no van a tener arancel si es que llegan antes del 5 de octubre. Claro, finalmente hubo mucho avance en negociaciones, todo este amenaza de aranceles genera un incentivo para generar el sobrestock de inventario, ya sea por el mismo caso el cobre o otros metales u otros factores que están expuestos a los aranceles. Entonces, claro, por logística es entendible que se problema esta extensión a que aquellas cargas de orden de compresión durante este periodo estén exentos de ese arancel. Exactamente. Oye, y bueno, y finalmente vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos a todo esto, porque, claro, lo que quiere Donald Trump es que la fabricación se haga dentro de Estados Unidos y que finalmente eso va a afectar en gran medida a la oferta que tenga en el fondo para todos los productos que no van a llegar. En el Claro, fondo, ahora, que ahora no van a llegar. Obviamente hay un sobrestock, pero ¿hasta qué punto va a aguantar todo ese sobrestock, el consumo de Estados Unidos, para que en el fondo después toda la fabricación de Estados Unidos sea tan grande como para poder ellos, eh, ¿cómo se dice? Como en el fondo que todo el consumidor de Estados Unidos pueda consumir todo el producto, en el fondo, si tengan lo suficiente ujú, para abastecerse. claro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. La misma producción interna sea capaz de abastecer el consumidor interno Tal cual. del mismo país. Esas eran las palabras. Claro, es el gran objetivo que quiere lograr Trump, es decir, traer todas las plantas productivas, que toda la producción interna logre abastecer con el mismo mercado interno o la economía interna del país. Tal cual. Entonces vamos a ver cómo es la reacción de Estados Unidos a eso, porque van a tener que tener una oferta mucho mayor Claro, para lo que en realidad, imagínate, si un producto llega con un 20% de arancel y va a ser un 20% más caro ¿Mm? para el consumidor final, frente a otro producto que es estadounidense que se fabrica adentro, que no tiene ese arancel, ya no van a preferir el producto externo, sino que el interno, Sí, pero también el interno va a tener que tener la suficiente masa como para suplirlo todo. claro. Sí, es un gran punto ese Andrés, que hay que tener en consideración. Ya, acá Cristian Lara nos preguntaba, buenos días, mirando hoy la volatilidad del dólar con tendencia bajista, ¿a qué se debe y continuará así? Bueno, ahí lo vamos a ver ya en el gráfico mismo, pero igual tener en consideración ciertos datos que salieron hoy día. También han salido datos de Chile, hoy día salió la balanza comercial que salió bajo lo esperado, pero no deja de ser más significativo el dato más fuerte lo que respecta a Estados Unidos. Tuvimos datos de nuevas predicciones de subsidio por desempleo que salieron bastante malos, entonces eso debilita en cierta manera lo que es la divisa. Y también hubo declaraciones de un miembro de la FED, en ese sentido, ya que toma un alineamiento que respalda mucho más el posible recorte de tasa en base a crecimiento económico de temas de desempleo o capacidad económico interno. Entonces, ahí vamos viendo que se empieza a habilitar, empieza a reforzarse la probabilidad de tasa, de recorte de tasa y empieza a perder un poquito de fuerza lo que es Estados Unidos con respecto a las grandes divisas del mundo. Efectivamente, como Cristian, para responderte un poco, yo creo que, claro, los datos negativos, como en contra del dólar, en el fondo bajista para el dólar, se puede ver en la hora, bueno, de la baja que me estabas preguntando del dólar peso, lo puedes ver en el dólar index. La hora anterior, el dólar index bajó con una vela en realidad importante, lo vamos a ver después en el gráfico, importante que fue muy parecido a lo que se vio en el dólar peso. Entonces podríamos y a replicar un poco eso al otro activo para saber que en realidad el dólar index tuvo una bajada fuerte la hora anterior que fue de 11 a 12 y fue un poco lo mismo.
que tuvo el dólar peso, teniendo una ruptura a un nivel relativo que yo tenía relativamente como importante, que eran los 9,70, que era un soporte que teníamos de las resistencias anteriores de julio, y ahora apoyándose en niveles muy interesantes, que los vamos a ver después en el Sí. gráfico, pero vamos a avanzar un poquito. Yo creo que con el día, ya vimos viernes, si no me Ya equivoco, día ahora hoy, vamos al día viernes. vamos a lo que es ya día viernes. Pero más que nada, no hay datos tan relevantes por parte de Estados Unidos que nos muevan el dólar en gran medida. Y va a ser importante lo que pasa a las 4 con los anuncios de Donald Trump, que sabemos que en realidad el factor sorpresa lo distingue Su, como a nadie y puede salir en realidad con cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, y día viernes vamos a tener cambio del empleo en Canadá, tasa de desempleo, datos de empleo dentro de todo lo que vendría siendo Canadá. Y lo importante acá también va a ser China. El IPC de China sale a las 9:30 del día del viernes, cerrando el mercado, o sea, ya lo tendríamos abierto el día domingo en la tarde, por ejemplo, para ver qué pasa con el cobre, y con eso podemos ver un poco qué pasa con el dólar para las 8:40 del día lunes. Entonces, muy importante ver el IPC para ver en realidad qué va a suceder un poco con el cobre, porque están niveles bien interesantes, pero está muy plano, la verdad, está muy plano y tenemos que ver qué pasa ahí con el precio. eso mismo, ¿te parece si vamos ya con trading de tomo y lomo o vemos un poquito las probabilidades de recorte de tasa de Estados Unidos? Pasemos rápido por los recortes de tasa Vamos, para ver en el fondo qué probabilidad tenemos en este momento para 17 de septiembre. Como pueden ver, ya tenemos un 91,1% que se recorten que hay un recorte de tasas de 25 puntos, como había dicho Jerome Powell, que al corto claro. plazo lo iba a recortar, y también con toda la presión que viene ya de meses de Donald Trump para un recorte de tasas y un estímulo a la economía. Claro, igual un factor importante a considerar que está ocurriendo un comportamiento parecido a lo que fue el año pasado. El año pasado no se realizaron muchos recortes de tasa hasta septiembre. Y en septiembre se especulaba lo mismo, 25 puntos base posiblemente, y sorprende al mercado con 50 puntos base. No digo que pase lo mismo, no digo que vaya a ser 50 puntos base y estén todos preparados, pero el mercado Pero sorprende a siempre veces. está la posibilidad. Claro, el mercado sorprende a veces y uno tiene que estar preparado. Entonces, Veamos qué pasa en octubre, porque con eso podemos ver un poco, porque por ejemplo, quizá hay recortes de tasas que pueden ser más agresivos, como pasó, como comentabas tú, claro, Diego, eventualmente, en vez de, no sé, tener dos hasta fin de año, ¿Mm? tener dos de 25 puntos hasta fin de año, en el fondo, no sé, pues imagínate, septiembre, octubre, tire los dos en septiembre, Claro. acumulándolos más fuerte de una vez y no dejando nada para el final. Claro, eso mismo. Por ejemplo, ya en octubre vemos que recorte de tasas de... 25 puntos con ve- respecto al, si hubiera recorte, Claro, eso el, mismo. Si que se hace un recorte de tasas 25 puntos base en septiembre, un nuevo recorte de tasas en octubre, ya estamos con un 60% de probabilidad. Y no es algo de solamente hoy, sino que ya viene varios días con alta probabilidad y que nuevamente en octubre se recorten tasas. Entonces eso para mí igual puede ser una señal, es o aumenta los posibles recortes de tasas en las distintas reuniones, o se hace un recorte de tasa agresivo y se mantiene dentro de ese rango. Entonces no es un escenario tan loco en ese sentido. ¿Ya? Y ya en diciembre se mantiene plano, ya dudativo 40-40, 10, y ya que se mantenga ya una probabilidad casi nula. exactamente. Oye, algo que te quería comentar y tener en consideración esta fecha, que el 12 de agosto se supone que viene un Claro, anuncio de lo que estaban conversando Estados Unidos con China, un acuerdo que dicen que podría haber un acuerdo súper importante el 12 de agosto entre Estados Unidos y China, donde se podría conversar mucho de los aranceles y llegar a algunos acuerdos, donde podría haber un punto de inflexión entre que China y Estados Unidos sigan como socios como comerciales de buena manera, claro. y cambie mucho El panorama, el panorama, en realidad, las reglas del juego, o siga habiendo en el fondo esta lucha por cuál es la economía más grande. Va a ser bien importante, yo creo que esa fecha. claro, porque hay que entender que a momento están con un marco de económicos, que mal no recuerdo. Entonces, todavía no hay un acuerdo claro o un, sí, un acuerdo claro sobre con los distintos socios comerciales, entre ellos, mejor dicho. Entonces, siguen aplazando esta fecha y siguen en negociaciones que pues, son bien importantes, son de las dos grandes potencias del mundo. Entonces, si es que se llega a un acuerdo, ahí es lo mismo que tú decías, quién va a mandar sobre el otro, quién va a ser la primera potencia, o si es que se terminan como una buena amistad y un buen acuerdo entre ambos, Tal finalmente. cual, tal cual.
Entonces pasemos un poco, no sé si quieres revisar lo que vendría siendo la entrega de resultados o pasamos ya un poco más a los gráficos. Y los gráficos ya podemos ver un poco la Sí. entrega de resultados y cómo se ha movido el... Vamos a ver qué nos respecta, a ver oportunidades, trading en vivo y ya, vamos a analizar ya un poquito los gráficos. Perfecto. Vamos un poquito a lo que vendría siendo el dólar. En realidad con el dólar index podemos ver un poco también lo que está pasando en los otros activos. Ujú. Entonces, vamos a pasar un poquito acá y les voy a mostrar, bueno, lo que siempre les muestro, esta horizontal que venía ya desde 2022, donde el precio se había apoyado diversas veces, no pasando los 100, ¿cierto? O sea, o pasando levemente los 100 puntos del dólar index. Y ahora, por lo que se ve, si lo voy a tomar acá, tenemos los 100, se había respetado en gran medida, ¿cierto? Hasta que tuvimos esta ruptura. Bueno, cuando Claro. empezaron el gobierno de Donald Trump, las políticas arancelarias, y tuvimos, de fondo, un impulso, ruptura, retroceso, un pullback, consiguiente, impulso, y después tuvimos un leve cambio de tendencia acá, que nos veíamos un poco más de alza, pero eventualmente fuimos a tocar los 100 y se respetó muy técnicamente acá hasta alrededor de los 98. Claro, y ahora es importante ver si que empieza a respetar esas zonas 98 o ya una nueva ruptura bajista en ese escenario, porque podríamos ver a largo plazo que no empieza a formar una nueva línea de tendencia, cabrón, ¿ya? Entonces, ahí ten en consideración, por lo menos, si queremos ya un avance de acuerdo, o dependen de los acuerdos que se estén dando los anuncios, si queremos que una posición mucho más sólida de Estados Unidos frente a China, se nos puede fortalecer mucho más el índice y volver nuevamente a esta zona. Pero recordar que ahí la zona de los 100 es sumamente importante y que lo ha respetado brutalmente en el pasado. Efectivamente, tenemos que ver qué sucede acá si esta directriz que, bueno, puso Diego se respeta y volvemos un poquito más al alza, dado que todavía tenemos una estructura levemente más alcista desde alrededor junio más o menos, ¿cierto? Pero tenemos que ver si esto se respeta o ya vuelve nuevamente cercano a los 97 y acercándose a los 96. Claro, sí. Ahí bien importante considerar, por lo menos vemos que se encuentra más que nada un rango bien marcado, ya de los 95 y los 100. Dentro de ese rango hemos visto al dólar que ha caído fuertemente, se impulsa nuevamente. Entonces, más que nada, hoy por hoy, condiciones de mercado, vemos que internamente Estados Unidos se debilita, entonces ya no, nos concuerda todas estas caídas que ha tenido, pero hay que ver ya cómo, qué queda ahora, cómo avanza este tema, si es que las negociaciones entre Estados Unidos y Brasil son acuerdos que benefician mucho más a Estados Unidos, la negociación entre Estados Unidos y China, cómo avanza finalmente esta teleserie de Estados Unidos y Rusia, finalmente se termina la guerra de Rusia y Ucrania o no, entonces También. son factores bien importantes que nos puede decir un poquito qué posición empieza a tener ya Estados Unidos. Ahora, si lo vemos ya netamente técnico, avanzando ya un día aproximadamente, de una hora aproximadamente, ¿qué veis tú, Andrés? Me acercaré un poquito más y Dale. veo que hay un cruce de medias móviles en el cual va a tocar el primer punto y yo lo vería en realidad un poquito más hacia la baja. Me gustan mucho las medias móviles porque les voy a mostrar algo muy particular acá. Cuando nosotros tenemos un cruce de medias móviles, el primer punto en donde va a tocar el precio, denme un segundo, el primer punto en donde va a tocar el precio reacciona hacia la misma dirección que cruzó. En el fondo acá cruzamos hacia la baja, va a tocar las medias móviles, baja. Nuevamente va a tocar baja, baja y también es un punto de finalmente operación. Pero Claro. también cruza las medias móviles, sube el precio, va a tocar, sube, sube, sube. Eventualmente después cambia la tendencia, va a tocar, baja. Acá no se respeta mucho, ¿cierto? Acá va a tocar cerca de las medias móviles, sube y acá nuevamente hay un toque, un cierre, un cruce de las medias móviles, va a tocar acá, baja y está tocando de nuevo y esperaría en el fondo que el precio baje por lo menos hasta el mínimo anterior. Eso me gustaría ver, dado que con el mínimo anterior de acá también tenemos puntos relevantes donde el precio ha tocado una vez acá, dos veces acá, cruce, lo toca por acá, lo toca por acá, cruza, toca. Entonces, este nivel de los 97,75 a mí me parece bastante interesante, además de la directriz en realidad que está muy cercana donde todavía es marcado. Claro, finalmente es un punto clave, esencial, por lo menos por técnico. A mí me gusta el index verlo más que nada como un índice analítico, me gusta mucho operarlo, pero claro, por lo menos a momento técnicamente lo podemos ver ya
debilitándose en esa medida y eso nos impacta directamente a lo que es el dólar. Vemos que eso ya podría continuar esta racha un poquito más bajista, y ya lo vamos a ver ya en el dólar específico porque hay una directriz más bien parecida. Efectivamente, y como te habíamos respondido, Cristian, esta es la vela que habíamos visto anteriormente, la hora de las 11, donde también tuvimos una reacción bastante bajista del dólar y vamos a pasar también con eso. Si digo, ¿a qué activo te gustaría pasar? ¿Pasamos con el cobre para después ver el dólar o pasamos Vamos con a el la bolsa? S&P Con 500. ese, perfecto. Entonces, tenemos el S&P, vamos a ver en diario. Bueno, tuvimos la ruptura de los 6.150, ¿cierto? Bueno, habíamos tenido esta bajada por los aranceles, el inicio de la política arancelaria, una ruptura alcista, el precio se recuperó en realidad ya más del 100% de la caída, y ahora habíamos tenido ruptura alcista con un poco de optimismo y muy buenos resultados. De hecho, estuve viendo que, si no me equivoco, fue el 70% de las empresas que habían reportado resultados habían sido positivos. Entonces eso también Está se interesante. replica un poco en toda esta subida que ha tenido en el fondo el SP500. Me gustaba mucho esta zona, este máximo anterior para que la haya ido a buscar, pero eventualmente el precio con los resultados que hemos tenido no ha podido tener una baja tan relevante y ahora solamente tuvimos lo que vendría siendo esta bajada acá del precio, ¿cierto? Y también si lo vemos, por lo menos ya lo estamos viendo en 4 horas. Interesante, y también se está apoyando en una media móvil. Entonces ahí a considerar eso. Cada vez que va a apoyarse esta media móvil, tiende a impulsarse en cierta medida, un poquito al alza. Por lo menos acá, un buen punto de impulso. Ya por lo menos lo podemos ver. Acá logra romper. Lo podemos ver ya en el pasado en esta zona también. Logra Exactamente. impulsarse. Entonces acá estar atento. Por lo menos sería un interesante, un buen punto de impulso que me respeta también esta pequeña directriz que está formando ahí. Para mí me da un rango operativo, si es que me lo respeta, por lo menos de un rango de este canal. Sí, esta zona un poquito más alta, esta zona un poquito más baja. Ya si es que nos rompe esta zona, yo tendría en consideración la siguiente media móvil, que es justo la zona baja de este canal. Claro, Y si es que ya llega la ruptura, esta zona que tú marcaste, que sí, es bien importante. en Igual es realidad, donde ha respetado anteriormente de forma constante. exactamente, Diego, sí, yo también veo algo muy, muy parecido a ti. En realidad, esa zona que yo marqué en amarillo, que había reaccionado al precio anteriormente alrededor de las fechas de julio, había dejado, si se dan cuenta, había dejado algunas mechas, ahí las pueden ver. Había dejado unas mechas por acá. ¿Qué significa estas mechas? Por lo general significa que el precio tiende a rechazar estos precios de acá. Cuando Claro, tiende a rechazar los precios, me gusta mucho tomar estos puntos de acá cuando ya es una, dos o tres veces, ya más de dos veces ya lo tomo y lo marco. ¿Qué? Porque eventualmente va a ser un precio que los compradores están defendiendo muy bien. Eventualmente el precio defendió muy bien acá, rechazó este precio, va a buscar arriba cuando cayó, hasta dónde pudo haber caído eventualmente. El precio más importante que teníamos para caer era este a un corto plazo, corto mediano plazo. Y eventualmente fue a buscar acá el precio con esta vela, que fue la vela de el 1 de agosto, claro. rechazó en gran medida, fue a buscar nuevamente, rechazó y ya posteriormente ya llegamos incluso a tener un 2,7% arriba. Una brutalidad. Entonces, claro, y esa es una zona de precios bien importante y después es una buena oportunidad de entrar finalmente. Sí, completamente. Ahí como tú marcaste la directriz, creo que es un buen punto de entrada, una operación que yo tomaría con un stop loss quizás no tan, no tan alto en el fondo, ¿cierto? Como en el fondo para defender, que en el fondo si baja más allá de esa directriz, ir en el fondo cerrando y defendiendo un poco el capital, ¿cierto? Claro, yo tendría en consideración un rango más o menos de una exposición hasta esa zona, pero me permite ir a buscar por lo menos hasta acá. Una operación corta es. Claro, en realidad sí. Y de hecho, con la directriz que habías marcado por encima, yo creo que habría sido un punto de exactamente por acá. Pero un poquito más. El fondo sería ir a buscar esa zona alta del canal. Sería una muy buena operación que podría tomarse dentro de todo. Unos stop loss por debajo de las medias móviles, cosa que Claro, puede ir a buscar la media móvil de. le permitimos ese rango de corrección, es decir, cae, es normal que pueda buscar esta media móvil, pero en ese sentido me permite un rango de corrección con tal de que pueda seguir ahí al alza. Efectivamente, como decís tú, Diego, en el fondo que pueda tener un rango en el fondo de margen de caída hasta quizás la media móvil de 100 periodos
y posteriormente se pueda seguir impulsando, o incluso entrando acá ya se podría seguir impulsando Claro, hacia el alza, ni siquiera tener una caída. Entonces, por ahí podríamos dejar una primera operación en... ya me lanzo. Hagamos una operación. Respecto al S&P 500, ahí me pones uno. Sí, Recordar que los índices, el lotaje mínimo es uno, un lote, y definimos visualmente lo que son los mitigadores de riesgo. Los queremos definir aquí. Vamos a buscar esta zona aproximadamente con una resistencia importante, digo, como take profit, en ese sentido. Y nuestro stop loss sería ya bajo esta media móvil para darle ese rango de corrección. exacto. Y me hace sentido por lo menos porque ya estamos respetando por lo menos un rango 2 a uno que me es mucho más favorable. Por ahí. Entonces, pasemos un poco, no sé qué, ¿Qué te tinca operar? ¿Qué te tinca me revisar, Andrés? gustaría ver un poco el oro. A mí me gustaría ver el oro, encuentro que Vamos, está ¿dónde está el oro? bastante técnico últimamente. Todo esto, si que tienen alguna duda, creen que analicemos algún activo, si que tienen una oportunidad interesante, por favor hagan las preguntas pertinentes y nosotros felices de ahí ayudarlos con respecto a eso. Vamos a ver un poco, vamos a poner los niveles más que yo por mi lado he visto más relevantes y en realidad los veo un poco en 4 horas y se van a dar cuenta que están relativamente bien marcados. Bueno, tenemos unos máximos por esta zona de acá, es el máximo de acá, máximo de acá, máximo de acá. Posteriormente tenemos esta zona alrededor de aquí, que el precio le toca una, dos, tres, cuatro, ya diversas veces, y ahora estamos reaccionando en esta misma zona. Vamos a achicar un poquito esta, si no se ve tan claro, ¿cierto? Y vamos a irnos también a la zona de acá, que también es relevante, que sería los 3.350 por acá, también que tiene varios puntos de reacción el precio, y ya vamos llegando a los últimos niveles que vendrían siendo acá, y ya tenemos la última parte de acá. Entonces, con eso ya podemos marcar un poquito lo que viene siendo el peso. Vamos a eliminar algunos objetos para que no nos interrumpan. Esta línea de tendencia que ya no Ya no es corre. válida, ya no es válida. ¿Qué tenemos por acá, Diego? Aquí lo que podemos ver un poquito. Vemos que el oro, a ver, históricamente, tuvo una directriz alcista bien fuerte. Es decir, desde que llegó Trump, se impulsó fuertísimo al alza y a mí lo personal me gusta verlo con el activo que más se ha beneficiado. Ya ha sido una brutalidad. Si es que ya lo vemos en corto plazo, vemos que empieza a lateralizar un rango bien marcado, ahí, en este rango, que me gusta a mí. Es decir, la zona de los, ayúdame que soy un poquito ciego, por favor, Andrés, de los 3.300 si no, mal no recuerdo, ¿Claro dónde? acá. Claro, cercano a los 3.300, que es un nivel relativamente Claro. psicológico, y Eh, también tenéis los 3.283, la parte más baja. esos mismos rangos para mí me dan una oportunidad operativa increíble, igual interesante. Vemos que dos rupturas bien fuertes que logra corregir ya la zona de los 3.450, 3.500 aproximadamente. Entonces, a día de hoy ya estamos cotizando una resistencia bien importante, se está impulsando ahí al alza, me está formando cierta figura técnica que esperaría que me confirme un poquito, pero si es que me logra romper esta resistencia que estamos actualmente, ya tendría que Iríamos a ir, ir a buscar más arriba, ¿no? claro, totalmente, tendría que ir como objetivo ya esta zona alta, especialmente con el escenario de incertidumbre que me lo respalda el mercado. Este acuerdo está haciendo China con Estados Unidos, cómo avanzan las otras negociaciones y cómo avanza más que nada las negociaciones de Estados Unidos con Rusia. Si que quiere mandar otro submarino nuclear, atentos porque ahí el oro puede empezar a tomar impulso. Si es que, bueno, llegan a algún acuerdo y se termina la famosa guerra de Rusia-Ucrania, bueno, ahí podemos ver que se grita más que nada el oro. ¿Tú cómo lo ves, André? Allá más lo técnico, el detalle. Sí, Que me fui mira, por las ramas en lo fundamental no, está nuevamente. perfecto. Oye, mira, yo veo que en realidad el precio está intentando pasar ya esa zona de 3.388 que marcamos aproximadamente, 3.390, yendo a buscar los 3.400, que vendría siendo un nivel psicológico relevante. Pero veo mucho nivel de reacción en esta zona. Por eso el precio creo que ha aguantado relativamente harto en este punto. Si se dan cuenta, el precio ha ido a buscar una vez, dos veces, logró sobrepasar, cayó, ahí intentó ir a buscar esa zona, una, dos, tres, cuatro. Ya en relativamente esta zona es una zona como de difícil pasar, es decir, Claro, difícil ruptura. Y cuando tiene ruptura, claro, tiene una ruptura relativamente
fuerte, o sea, necesita un gran impulso para tener ruptura a los 3.000, a 3.400, 3.390 para ir a buscar la zona más alta. Si no tenemos suficiente como incertidumbre dentro del mercado para ir a valorizar un poquito más los activos de refugio, yo esperaría en realidad que tuviéramos un retroceso. ¿Retroceso hasta dónde? Quizás hasta las medias móviles o hasta los 3.350, que vendría siendo una zona relativamente clave, que también hemos tenido diversas reacciones a ese punto. Entonces, un retroceso me podría dar un buen punto de entrada para ir a buscar más arriba. Teniendo en consideración, pues personalmente me gustan más estos activos que van en una constante alza a largo plazo, ir a buscar el alza, dado que una venta te puede dejar vendido muy abajo, se te Sí. escapa el precio y nunca más lo viste. No, Entonces, una compra como que puede bajar, retrocede, pero vuelve a subir eventualmente. no, y en ese escenario un activo que tiende más al alza que a la baja, fundamental ahí operar sí o sí con stop loss y take profit, porque si no un cambio de tendencia quedamos atrapados. Y no queremos llegar a esa situación. ¿Ya? Efectivamente. ¿Te parece si hacemos una operativa en efectivo respecto a lo mismo que tú decías? Tal vez intentar exponernos con este rango de corrección, pero vamos a buscar por lo menos esta media que tenemos bien marcada. Efectivamente, yo, si vamos a buscar una operación de ese estilo, me gusta, mira, no me gusta tanto la venta en este tipo de activos, pero sí hay una muy buena oportunidad acá. ¿Por qué? Porque tienes un punto muy corto de donde podrías ir a buscar stop loss, ¿cierto? Y tienes un punto, ahí le pones, exacto. Entonces ese sería como un poco nuestro stop loss por encima de la zona de resistencia. Y lo interesante acá, que tienes una zona como dos o tres veces, más de dos veces, el riesgo que estás tomando, el stop loss, el take profit es alrededor de tres veces. Entonces eso te da una razón riesgo-beneficio mucho más alta. O sea, si perdiste uno, ganaste tres. ¿Cachai? Entonces eso me da un poco más de seguridad en este trade. Creo que podría ser un trade que podría tomar fácilmente. ¿Te tinca si lo hacemos? ¿Te Perfecto. parece? Vamos. Nueva orden, con un lote, o no, con 0,1. Ujú. Vamos más conservadores, diría. Sí, Cero además el oro que uno. implica mucho margen, entonces. Y no, es venta. Claro. Y definamos acá ya los mitigadores. Es decir, tenemos acá los stop loss, que eran este rango, ¿te parece? Claro. Ahí, ok. Vamos a aceptar. Y vamos por el take profit, por lo menos una relación entre a uno que es bien atractivo. Ya en este rango, ¿te parece? Perfecto. Vamos, vamos a ello. ¿Qué otro tipo de activo te gustaría analizar? Acá en el público nos están Nos están diciendo pidiendo varias. Bitcoin. Bitcoin lo estaban pidiendo harto. Entonces yo creo que podríamos ir a analizar un poquito Bitcoin. No sé si te parece. Sí, me parece. A ver, acá nos están poniendo varios activos. Nos pusieron, como está Daniel Vega, nos dijo Platinos, que no me equivoco, Platín, Oscar Corral, ¿cómo está ahí, Oscar? ¿Todo bien? Bitcoin también nos dijo y Tesla. Ahí vamos a ver si alcanzamos a analizarlos. Melissa nos pidió Figma. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Nos pidió también DAX, Aragán, ASML, ok, y Javier nos pidió Core y WTI. Ya, vamos a intentar ahí analizar todos estos activos. Entonces, ¿te parece si vamos con respecto a Bitcoin? Vamos a Bitcoin. Vamos, Pasamos al otro activo. acá Y está Bitcoin. perfecto. Entonces, Dale. limpiemos un poco acá. Vamos a sacar algunas. Yo creo que podríamos partir un poquito de ser un poquito el activo. Cambiar el. Ya. Cambiamos ahí para que en el fondo lo tengamos un poquito más limpio. Perfecto. ¿Qué es lo que tú ves con Bitcoin? Ahora, claro, estamos viendo en te problema un día, entonces veamos ahí que es un poquito más en largo plazo y después vamos a ver tal vez alguna oportunidad operativa en un corto plazo. ¿Ya? Exacto. Estamos acá poniendo las medias móviles, Vamos a 50 poner las periodos por lo medias menos. móviles, quizás como para ver un poquito qué está pasando. Se cancelaron. Sí, En el fondo, las medias móviles nos sirven mucho para saber en el fondo la tendencia, a pesar que se ve un poquito clara en lo que vendría siendo Bitcoin. Creo que es importante siempre poner las medias móviles como para saber en el fondo que estamos, hacia dónde nos podemos dirigir, ¿cierto? Vamos a poner otra media móvil que va a venir siendo la media móvil de 100 y bueno, y después las vamos ajustando. Yo creo que los indicadores siempre se tienen que ajustar a lo que viene siendo la temporalidad y también al activo que nosotros estamos operando. En realidad todo va variando en cuanto a eso. Entonces, vamos a ver claro, acá. por ejemplo, en este caso estamos poniendo medias móviles 50 y 100 periodos, lo tradicional es como 50 y 200, pero claro, como Claro, es tan volátil y se mueve tanto, nos permite ahí mejor buenos puntos de entrada, por lo menos con una media de 100 periodos.
efectivamente. Entonces, vamos a avanzar un poquito al gráfico. Bueno, tuvimos los últimos máximos por acá, si ya vamos viendo el largo plazo, tuvimos los máximos anteriores por esta zona, ¿cierto? Alrededor, esto fue inicios de año 2025. Después tuvimos una caída hasta este punto de acá, ¿cierto? Tuvimos una ruptura, caímos a este punto de acá. Y ahora me gustaba mucho los 112, que es replicando un poquito lo mismo, el máximo de acá, y fue donde eventualmente fue a caer y también me marcó una zona relativamente muy interesante. No sé cómo lo viste tú, a mí esta zona, había que fue justo a caer en los 112, que era donde nosotros teníamos marcado el último máximo, ¿cierto? Alrededor de esta zona Sí, 112, el último máximo, el precio fue a caer a esa misma zona. Y ya ha recuperado cuánto, ha recuperado un 3,46%. Y también si lo vemos en diario, te va a tocar justamente la media móvil de 50, si no me equivoco, 50 periodos, y ahora ya se está impulsando en gran medida de 112 y estamos en 115, que me va a tocar incluso 116. claro, a mí por ejemplo, en la operativa me gusta mucho marcar por lo menos soporte, resistencia o ciertos canales. Entonces, a mí, lo que respecta más a Bitcoin, he estado siguiendo durante varios días este rango. Es decir, baja un poquito, eh, no me deja moverlo, pero hay este rango. Es decir, vemos que se impulsó, viene con cierta directriz más a la baja, pero como bien decías tú, te paré un día que está ahí, bien, bien bonito Bitcoin, la verdad, logra apoyarse en la media móvil de 50 periodos, que es un piso muy importante, y empezó a impulsarse nuevamente al alza. Lo atractivo de esto, que por lo menos a largo plazo me forma una figura técnica, que me permite por lo menos tener como objetivo estos rangos operativos. Es decir, que veo que ya empieza a impulsarse al alza, yo ya tendría en consideración esta fibra técnica que se impulse nuevamente al alza, genere un pullback para confirmarme un buen punto de entrada y ahí dar continuidad a lo que respecta a la fibra técnica. Claro. ¿Qué significa esta fibra técnica? Que me permite ir a buscar una zona proporcional al impulso alcista que tuvo anteriormente. Es decir, bueno, no me deja Estoy moverlo. A ahí, ver, ahí. Eso es largo plazo. Estamos diciendo que Bitcoin, que ya en corto plazo, 30 minutos, 15 minutos, se acá, mueve una brutalidad. hacia arriba, ¿no? Claro, en un día tendría que ser alto margen al alza. Eso sería una corrección para personas que les guste holdear más, que esté bien, bien interesante. Claro, si Primero tenemos, se tiene que confirmar. efectivamente, tenemos que confirmar esta ruptura de esta línea de tendencia bajista. Si confirmamos, vamos a tener una leve alza, quizás podría ser hasta los máximos anteriores. Tenemos esta baja yendo a tocar nuevamente la línea de tendencia, que estaría más o menos ya por acá, y eventualmente podríamos ir a buscar niveles más altos, ¿cierto? Claro. Pero, Entonces, ¿te parece si vemos una oportunidad más a corto plazo o no nos centramos yo creo que una oportunidad más a corto yo plazo también? sería, si es que vemos algo relativamente, yo creo que entrar cuando sea, hay oportunidad es lo mejor. Cuando no hay nada que ver, yo creo No, que operar por operar no tiene mucho sentido, la verdad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué ves tú acá, Andrés? ¿Te gusta darle una hora, 30 minutos? Yo, lo personal, prefiero ver Bitcoin 30 minutos. No sé, a ti veamos qué. 30 minutos. Yo creo Ya. que yo veo algo ya interesante ahí. Sí, yo también. Creo que estamos ahí de acuerdo. ¿Qué es lo que ves, Andrés, acá en 30 minutos? En realidad yo veo, claro, a largo plazo estamos en un punto más bajista, pero no hemos tocado la parte más alta de la tendencia, pero me gusta también mucho esta zona de acá. Si te das cuenta, tenemos resistencia, 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 y el precio se está apoyando en este punto, en las medias móviles, y probablemente, quizás no hemos tocado todavía los 50, pero probablemente si ponemos un Fibonacci, esto esté alrededor de los 38,2. Actualmente esperaría un poquito más abajo el precio, incluso 50 me calza con el punto de resistencia y estaría viendo la oportunidad en este espacio. Esperaría que caiga un poquito más, estaría viendo la oportunidad un poquito más en esos puntos. No sé si es lo que está viendo lo mismo o Sí, yo tomaría. parecido. Yo estaba viendo ya por lo menos que Bitcoin está con ahí una corrección por sobrecompra. Es decir, con estocástico me está dando ahí a un buen punto de entrada que puede llegar a caer en cierta medida hacia esa media móvil. Es una pequeña corrección para continuar. Bueno, ahora casi como que lo tocó y está empezándose de nuevo al alza. Efectivamente, pero como tú decís, también tenemos un RSI, un estocástico que está sobrecomprado
Eso nos puede indicar que, claro, tenemos una bajada fuerte, tuvimos el precio que dejó una mecha importante, pero podríamos ver que en un nivel de sobrecompra, una línea de tendencia bajista y que todavía le podría quedar por caer un poquito más para seguir al alza, podríamos caer nuevamente. Claro, a mí me gusta hacer ejercicio, por ejemplo, ahora que llevamos en 30 minutos, cada vez que llega un RSI y estocástico sobrecomprado, ¿cuánto es más o menos el margen de caída en una pequeña temporalidad? Si vemos acá, respecto a una caída de este rango aproximadamente. Es como un ejercicio personal, la verdad. Acá también tuvo una caída de este rango aproximadamente, parecido al anterior. Entonces, en cierta medida, si que hacemos el mismo ejercicio, puede ser una caída más o menos proporcional que va a buscar la media móvil. Es Claro, decir, bien proporcional a lo que es acá, que me confirma la sobrecompra, parecía a las caídas anteriores. Es una caída de corrección que continúe con el impulso alcista que está teniendo anteriormente. Entonces ahí uno tiene dos oportunidades. O no la veo tan clara la oportunidad de hacer la venta, pero yo esperaría que se me confirme un buen punto de entrada, que prefiero eso. Es que claro. llega esta media móvil y hace que hay mi buena oportunidad de entrar, pero buscar por lo menos la resistencia que está acá de los 116.700 aproximadamente. Sí, estaría bastante interesante ver esos precios, la verdad, y más un quiebre de la tendencia bajista en realidad estaría a corto plazo para que vaya a buscar los máximos. En realidad me encantaría ver eso. Oye, nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Yo creo que deberíamos pasar al cobre Ujú. y después pasamos al dólar peso, Perfecto, para que vamos en a ello. realidad nos quedamos con fuera del dólar peso. El cobre. Y dentro del cobre, bueno, vemos caídas el día de hoy. Vemos que está yendo a buscar la parte baja nuevamente, una lateralización bastante pequeña, ¿cierto? Eh, Ahí lo podemos Una ver hora, en una ahí. hora. Se ve algo, es que como tenemos una vela tan grande después de que en realidad tuvimos esta noticia tan impactante dentro del mercado, tenemos ahora este nivel. Voy a hacer un truco para lo que ustedes no saben. Hay una forma cuando te pasa esto, lo puedes poner una escala acá. Puedes poner una escala y la voy a poner de alrededor de 4,9, no, de 4,7 hasta 4, hasta 4. Hasta 4 para verlo un poquito más claro. Y ya me puedo mover incluso en vertical. Y acá ya puedo ver un poquito mejor el precio, ¿cierto? ¿Qué ha hecho el precio? Medias móviles, la ha ido a buscar, ha reaccionado hacia la baja, ha reaccionado hacia la baja, intentó cruzar, todavía no se me cruzan las medias móviles hacia el alza, y el precio sigue con una leve alza. Ahora yo pondría una tendencia alcista que la está yendo a tocar y esperaría en el fondo que, bueno, es un precio relativamente para mí un poco confuso dentro del cobre, porque bueno, tuvimos esta alza sostenida, esta alza muy, muy grande, y después tuvimos esta baja, pero que fue extraordinaria, y ahora se está sosteniendo en un precio, los rangos de lo que se movía la TR bajó bastante, se está como normalizando un poco más el precio, se está moviendo mucho menos de lo que se está moviendo con los anuncios de Donald Trump. Que claro, venía de moverse una brutalidad que tuvo un impulso alcista entre ahí, no visto hace décadas, del 17%, esta caída que tampoco nos lo De habíamos. 1988, si no me Sí, equivoco, no habíamos una caída sí, tan grande, tanto alza como a la tal cual. baja. Entonces, subió un 17%, cayó un 20%. Entonces, son movimientos muy anormales para lo que es un activo. Entonces, ahora claro, es bien normal que esté un rango bien marcado. Y hay que considerar los 4,4, 4,5, son precios normales que tienden a tener su volatilidad mucho mayor que esto para lo que respecta al cobre. Es decir, todo este efecto arancelario hizo que llegaran a los 5 casi hasta los 6, llegó a los 5,89, 5,9 aproximadamente $, la libra el cobre. Entonces, claro, ahora recién el precio se está internalizando. Hay que considerar, con este efecto aranceles, mucha gente, muchos países, muchas empresas se sobreestoquearon de cobre. Entonces, hay que darle un margen para que llegue un nuevo requerimiento de cobre, ya necesiten este bien y tome su natural seguimiento de mercado. Entonces, por ejemplo, corto plazo estaría atentos que me logra respetar esta directriz que está formando tranquilamente hacia el alza. Si que la respeta y se impulsa al alza, ahí me da mi oportunidad por lo menos de buscar la media o que lo logre romper. Una entrada un poquito más segura es que me confirme la ruptura de las medias. Exactamente. Estoy viendo algo interesante que el precio
relativamente se está consolidando un poco entre estos niveles. De hecho, esperaría ver un quiebre más claro. O sea, en el fondo, o que nos vaya a buscar quizá un punto de soporte o resistencia alrededor de estos niveles, ¿cierto? Tenemos este nivel más bajo, pero también por otro lado podríamos ver cómo el precio se vaya consolidando, 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 hasta que tenga una ruptura un poco más fuerte. Si es que no, de hecho, si estamos, no estamos sacando este punto, si es que no tenemos una ruptura hacia la baja un poco más sostenida. Claro. O sea, es importante ese factor de considerar, que lo estás justo viendo también. Cuando ocurre este tipo de lateralización, en que empieza a perder fuerza el activo, ocurre una ruptura fuerte. Entonces ahí está atento. Tal vez no ocurra hoy, tal vez no ocurra mañana, pero va a estar atento ya tal vez durante estos días o la próxima semana ya. Efectivamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Yo creo que hay una pequeña oportunidad ahí en un precio medio algo más sobrevendido. Tenemos una oportunidad al alza, en el fondo, yo creo, viendo los factores técnicos hasta la parte alta de lo que vendría siendo la consolidación que iba tomando con la directriz alcista y bajista. Esta alza, bueno, la baja, si no le ha pegado tan fuerte a lo que vendría siendo el dólar, esta alza, si es que tiene esta alza hasta la parte alta, podría pegarle un poquito más bajita al dólar, yo creo. Claro, en cierta medida es que se empieza a impulsar el cobre, que ya es más por mercado mismo, más que especulativo, le podría empezar a impulsar cada vez más lo que es el dólar a la baja. Y en cierta medida, no sé si te parece una operativa de este estilo. Sí, Ir a buscar esa zona alta, nos exponemos por este soporte más bajo, pero de hecho ya no está igual respetando de cierta forma esta directriz. Vemos que llegó hasta este punto aproximadamente. ¿Con qué botón era? Con este. Vemos que llegó hasta este punto aproximadamente y empieza ahí a estabilizarse en cierta medida y la empieza a respetar. Entonces eso ya para mí es una buena señal en cierta medida. efectivamente. Ahora yo creo que podría ser una operación que podríamos tomar para tener una tercera operación este día. Vamos Creo que en ahí. un 0.1, dado que Sí. la cuenta igual hay que tener en consideración, no pide tanto margen el cobre, pero sí se te mueve bastante la cuenta. Es un activo bastante volátil. Entonces, tener consideración con que ya un 0.1 en cuanto a la cuenta se puede mover, ya si en un margen más importante, un 0.1 quizás ya puedes pasar un 0.2, 0.3. Sí, importante ya en comienzo, no intenten sobreoperar o empiecen a especializarse en un activo y ahí a poquito agarren más ritmo, vean una parte más clara, empiezan a aprovechar otras operaciones. ¿Ya? Entonces, es importante tener un equilibrio entre lo que es tu cuenta y los márgenes, ya que no tienes tanta operación abierta porque si no, nuestro margen empieza a aumentar y estamos ahí complicando un poco la situación. Tal cual. Ponemos entonces lo que vendría siendo el take profit y el stop loss, y ¿Te con eso parece ya por acá? pasamos al dólar, y con eso yo creo que, por honor al tiempo, yo creo que estaríamos cerrando un poco, que es de los activos que en realidad nosotros operamos más. Sí, por- Ay, ¿te parece por ahí? perfecto. Y Vamos nos ahí, pasamos al dólar peso. al dólar peso y esto está aproximadamente acá. Ya. Bendito dólar peso. No. ¿Qué ves acá, Entonces, Iván? eh, mira, yo tengo varias cosas acá. Primero tengo que Bueno, tenías marcado ese eh, pullback ahí ya de estos hecho, días. esto estaba marcado de antes. Sí. Eh, bueno, yo había marcado acá que el precio podía eventualmente caer, apoyarse en este punto de acá y eventualmente subir, que fue efectivamente lo que había hecho. Si se dan cuenta, teníamos un precio sobrevendido en el estocástico que tiene más frecuencia que el RSI. El precio fue a buscar abajo, vamos a ver acá, fue a buscar abajo. Eventualmente se podría esperar una subida del precio también tocando las medias móviles. Eso era lo que yo esperaba. ¿Hasta dónde? Hasta los máximos anteriores que habían sido por estos puntos de acá, y lo respetó. ¿Cuánto? Se demoró 3 días y subió alrededor de unos 21 pesos. En realidad fue un trade que ahí mostré y se expuso muy bien. Ahora, ¿qué estoy viendo? Esto era. Tengo por un lado lo que vendría siendo una línea de tendencia alcista. Creo que el precio está más que nada alcista, no ha tenido una ruptura de la estructura, no ha cambiado la estructura alcista. Tiene unas medias móviles que cruzaron hacia el alza, fue a tocar por primera vez, lo que les contaba anteriormente, fue a tocar por primera vez, fue hacia el alza, fue a tocar por segunda vez,
18 pesos. Y ahora esperaría que va. Me gusta esta zona, o sea, en el fondo esta es la zona que yo estoy esperando también con el RSI llegando a los 50 puntos, que también me interesa harto. Y me gusta esta zona. Me gusta esta zona. Yo esperaría solamente viendo el factor técnico que el precio pudiese eventualmente subir. Sí, pienso lo mismo. Y durante la mañana también estuvimos viendo esto mismo. La directriz alcista tiene bien marcado dos pesos. Y esta zona de la directriz esperaría que me la respeta. Es decir, si es que llega hasta este punto de los 9,68 aproximadamente, es que mal no recuerdo, y es que me lo empieza a respetar, ahí, por netamente técnico, ve que me empieza a respetar ya de directriz alcista. Ahora, hay que considerar cómo, cómo avanzan las condiciones de mercado también. Ya, Efectivamente, es decir, si es que eran factores políticos, es decir, las presidencias acá en Chile, cómo están avanzando las prioridades también, cómo avanzan también los factores de negociaciones de Estados Unidos con distintos países, y el factor de cobre, cómo avanza también China con su incentivo económico. completamente. Y bueno, vemos más que nada que la estructura sigue siendo alcista, desde alrededor de principios de julio. Y tenemos algunos máximos como 980 que se han respetado súper bien en un nivel de venta fuerte. Si pasamos los 980, quizá podríamos subir ya a los 988, que es como un nivel súper relevante de inicios de 2024. Finales de 2024 se respetó muy bien. Ahora, esperaría, bueno, rellenó el gap completamente. Podríamos ver que eventualmente tenga unas leves alzas después de rellenar el gap, también en tendencia alcista, medias móviles hacia el alza y una resistencia en 50 puntos después de tocar la sobreventa en el estocástico. Eh, la verdad es que veo compras técnicamente, pero corto plazo. Sí. Corto plazo. Creo que compras en estos puntos de 970 cercanos a 980 son un poco riesgosas, porque si nosotros nos fijamos, un poquito nos vamos un poco hacia atrás, vemos que en toda esta zona de acá, esta zona alta del dólar, el precio cayó, no sé, ponte tú en una semana 46 pesos, 42 pesos, 22, acá 20, 18, sino que con esta zona, acá cuando estuvo acá, bueno, acá estuvo un poquito más alto, se lateralizó, pero posteriormente cayó una barbaridad, después acá también cayó. Entonces, a esta zona le tendría un poco de cuidado a las compras al mediano a largo plazo y iría a plantear un poquito más lo que tenemos por arriba, que tenemos más puntos de venta que de compra, pero al corto plazo yo veo un poquito más compra, más que nada. Creo que podría impulsarse un poquito más el dólar con el contexto de la movilidad. Sí, veo un escenario similar. Al final esto va a depender mucho de qué estrategia o forma operativa que tiene uno. Con el dólar peso nos brinda mucho, nos brinda mucha capacidad operativa en distintas formas. Es decir, tenemos las formas de largo plazo que oscilan entre los 900 y los 1000. Entonces, cada vez que vemos zonas de entre los 1000 y 970, va a ser una buena oportunidad de venta con la zona baja. Si es que Completamente, es una operación más a largo plazo que se puede aguantar, es una forma distinta. Si lo vemos entre los 900 y 920, bueno, es mucho mejor una forma operativa de compra. Vamos a buscar la claro, zona alta porque nos permite aguantar, si es que tenemos el capital para aguantar. Eso es un factor importante. Que oscile dentro de 30 pesos, hay que tener la espalda para aguantar eso. Y otro factor importante es que, si bien a largo plazo me es más una oportunidad de venta, me gustaría un mejor precio, tal vez los 980, 990, pero en el corto plazo me dice que está con un técnico que se puede impulsar ahí al alza. Entonces, ahí esos son los factores de consideración. Por ejemplo, efectivamente. ahora en 4 horas, largo plazo, analizamos esto. Veamos, por ejemplo, en media hora, que es lo que estamos viendo o lo que estás diciendo tú, Andrés, en una hora. Está respetando esta zona. Factor considera que por general el gap, digo, por general el dólar peso, cada vez que tiene un gap de mercado significativo, 4 pesos o más, lo tiende a rellenar. Es decir, ya durante estos días rellenó completamente el gap de mercado del día de ayer, que fue de 13 pesos. Entonces ahí, a tener en consideración eso, y está cotizando en una resistencia bien importante, el 971, 72 aproximadamente. Así que veo bien. Sí, no, perfecto. Efectivamente es la resistencia que tenemos de los días anteriores de julio, por lo que, no sé, yo esperaría un poquito más, quizás esperar un poquito un precio más bajo para ir a buscar la compra con un mejor precio al alza al corto plazo, pero si ya nos estamos posicionando y estamos buscando el mediano plazo, yo creo que estos precios ya para ir a buscar la venta hace rato, 980, 975, 970, incluso más, 988, ideal, ir a buscar una venta y lo encuentro muy atractivo. Claro, tenemos las dos opciones, es decir, si es que vemos que el precio llega a esta zona de los 9,67 aproximadamente,
permite este rango de corrección, pero tendrías una operación corta en esa medida. Como ir a buscar los máximos anteriores. O tengo la otra opción en largo plazo, denme un segundo, acá, de rango operativo, stop loss posible, pero esta búsqueda a mi favor, finalmente, que estoy en los 900, por ejemplo, vamos a buscar los 930 aproximadamente. Entonces, si quiero una operativa más de largo plazo, tengo todo este rango a mi favor, finalmente. Entonces, no sé, te voy a decir si hacemos una operación de corto plazo o largo plazo. ¿Qué crees tú, Andrés? Yo estaría buscando un O poquito, nos abstenemos y yo me esperamos un mejor abstendría un poquito, precio. yo esperaría para el corto plazo, yo esperaría un mejor precio y para el largo yo esperaría unos 980 nuevamente hasta unos 988 ideal. Yo también, yo esperaría volver a esta zona de los 980, 990. ¿Veo bien, o no? Sí. Esta zona, esa para mí puede ser una buena zona de entrada para buscar ya la parte baja. Entonces, mejor dicho, a Sí, momento, esperar un buen precio y claro, que se nos confirme una oportunidad de entrada. En efectivamente. conclusión, no hay que operar por operar. Sí. Entonces, quedamos por hoy, quedamos con eso. Nos faltaron algunos activos por revisar, nos pasamos un poquito en la hora, pero fue más que nada por el tiempo, así que nos quedamos un poquito con lo que vendría siendo el concurso de la Fórmula Uno, que todavía hasta el 15 de septiembre se pueden cumplir los requerimientos. Si lo quieren participar, pregúntenle los requerimientos a su analista y le van a poder comentar cómo ir a participar para el evento donde se van a salir van a estar los candidatos a ser elegidos para que se vayan a la Fórmula Uno, con en realidad una experiencia espectacular por parte de Capitalia. Sí, ahí cualquier cosa en verdad aprovechen de preguntarnos, tanto su ejecutivo, analista a cargo, feliz de ayudarlos, ver la posibilidad de cumplir con los requerimientos, o tal vez algunos ya están a una patita dentro de esta gran experiencia en México, quién sabe, entonces ahí apóyense harto, y nada, fue un gusto a día de hoy con el trading en vivo, estamos por Sí, finalizado, me despido, Diego Montalbetti, ahí está Mercados, que esté muy bien, Andrés Zamora por acá, muy buena jornada, cualquier cosa contáctense con su analista, como decía Diego, y estamos al tanto de lo que necesiten. ¿Vale? que estén bien, hasta luego, chao, chao.